Bueno, resulta que de la primera grabación lo que falta es un pedazo muy pequeño, entonces eso lo puedo explicar acá. Eh, Todo lo demás, todo lo que sigue después de esto que digo, está ahí en el video, lo pueden ir a ver. Nada más decirles que, ok, un circuito eh, se refiere a una trayectoria cerrada compuesta por componentes electrónicos. Entonces, una trayectoria cerrada se refiere a que ustedes tengan digamos, un camino por donde pueda transitar la corriente y que ese camino sea un circuito cerrado, o sea, una figura cerrada, como un cuadrado completo o un círculo completo, que no le falte a ningún lado. Esa es la idea de una trayectoria cerrada. Entonces, un circuito simple es algo como esto. Que ustedes tienen una batería que está en serie a un resistor y que luego el resistor conecta con el terminal negativo de la batería y ya. Eso es un circuito. Entonces, la batería aporta un potencial V al circuito. Resulta que lo que hace una batería es generar un campo eléctrico tangencial a la trayectoria del circuito. Eso quiere decir de que a lo largo de todo el material conductor va a aparecer un campo eléctrico, que sería ese campo verde, que se dirige desde la terminal positiva hacia la terminal negativa. Y debido a la existencia de este campo eléctrico, las cargas en el material van a moverse. Y cuando las cargas se mueven, se genera lo que se llama una corriente. Entonces, la batería aporta una corriente al circuito, hace que se genere una corriente. Em, y bueno, este de acá es el caso más simple. Entonces, para un circuito, nosotros tenemos varios tipos de componentes. Tenemos componentes pasivos y componentes activos. Los componentes activos son los que hacen algo. Los pasivos son los que están ahí nada más existiendo. Entonces, componentes pasivos son tres. Son las resistencias, los capacitores y las inductancias, los RLC. Componentes activos tenemos muchos tipos. Tenemos, por ejemplo, diodos, tenemos LEDs, tenemos transistores. Y estos, eh, por lo general, ustedes no los ven en el curso, pero en algún momento se han mencionado. Entonces, voy a dejar eso por acá. Y lo que sigue ahora, para empezar a hablar de circuitos, es de las configuraciones relativas entre los elementos electrónicos o los componentes. No tiene mucho sentido hablar de circuitos en serie o paralelo porque el 99,999% de todos los circuitos que existen son mixtos siempre. Eso no tiene sentido porque casi siempre van a ser mixtos. De lo que uno sí puede hablar es de cómo están eh, los componentes con respecto a otros componentes. Y tenemos dos casos. Tenemos configuraciones, esto está mal escrito. Va, no, esto lo puedo hacer. Tenemos configuraciones relativas en serie, que sería, por ejemplo, un caso como este, que ustedes tienen una resistencia en serie a otra. Entre las resistencias va a haber lo que se llama un nodo. Entonces, la característica de los elementos en serie es que comparten un mismo nodo, número uno, y que tienen la misma corriente. Son las dos obligatoriamente. Entonces, un circuito en serie, por ejemplo este, que tiene dos resistencias, lo podemos representar por un circuito equivalente cuya resistencia va a ser la suma simple de las otras dos. Entonces, un circuito en serie tiene que los componentes comparten la misma corriente, pero tienen voltajes diferentes, porque a lo largo de cada resistencia se va a presentar lo que se llama una caída de potencial, que son esas flechas rojas. Y entonces, si el primer componente tenía una caída de potencial V1 y el otro una caída de potencial V2, entonces
La caída de potencial equivalente de la resistencia equivalente es la suma de las dos. Y ya está. Luego, para configuraciones en paralelo, que sería algo de esta forma, que ustedes tienen eh, que las dos resistencias comparten ahora los dos nodos. Entonces, ustedes tienen que una configuración en paralelo haga lo siguiente. Hay una corriente que entra por la izquierda, pero esa corriente cuando llega al nodo se divide en dos. Entonces, hay una corriente I1 que se va por un camino y hay otra corriente 2 que se va por el otro camino. Entonces, de aquí sale lo que se llama una ecuación del nodo, que la corriente que entra es igual a la corriente que sale, entonces sería I igual I1 más I2. Entonces, esas corrientes van a estar a lo largo de toda esa trayectoria. Y cuando se topan otro nodo, van a unirse o separarse. Los nodos vienen en pares. Entonces, el par de ese primer nodo es el segundo. Y esas corrientes, uno y 2 se suman y vuelven a generar la corriente original. Entonces, esa es la característica de una configuración en paralelo, que tienen corrientes que por lo general son diferentes. Nosotros podemos representar esta configuración en paralelo con una configuración equivalente, am, donde la resistencia equivalente es esa suma especial, es el inverso de la suma de los inversos para obtener la resistencia equivalente, y la corriente que atraviesa es la suma de las corrientes que van en cada uno de los caminos. El voltaje en las resistencias para una configuración en paralelo tiene que ser el mismo. Entonces, el voltaje en uno va a ser igual al voltaje en 2. Y si planteamos la resistencia equivalente, el voltaje del equivalente va a ser igual al de uno y al de 2. Entonces aquí los voltajes son todos iguales. Eso es lo que hay para decir de las configuraciones relativas entre los componentes de un circuito. Y entonces ahí comencé a dar unos ejemplos de una configuración de elementos solo en serie, elementos todos en paralelo, elementos mixtos, y ya luego comenzamos a hacer un análisis de circuitos. Entonces, todo lo demás en el video que sigue. Esto ya está. Tiene usted mucha razón. Voy a recapitular al final, entonces. Sigo acá. Por ejemplo, unos ejemplos de circuitos. O tener uno como el que les dibujé al comienzo, que hay acá una batería que conecta a un primer resistor y luego conecta a un segundo resistor. Y entonces, este sería un circuito en serie, porque todos los elementos están en serie. Muy bien. Si yo agarro esto, quito esta resistencia de aquí, agarro ese circuito y bueno, ahora es un circuito en paralelo porque todas las configuraciones están en paralelo. Pero si agarro y dibujo, por ejemplo,
quitar este. Si agarro este circuito ahora es mixto. Y si le pongo más cosas, es todavía más mixto. Entonces, ustedes pueden tener de los 1.000 millones de circuitos que existen, que está el que es en serie, ahí va uno, está el que es en paralelo, ahí van dos, y luego están los 1.000.000 menos dos circuitos que son mixtos. Entonces, como la infinidad de circuitos son mixtos, no tiene sentido que nosotros hablemos cuál es el tipo de circuito. Y esto es donde veo que más la gente se enreda, porque llegan a uno y le preguntan, bueno, pero este circuito que está aquí, ¿cuál es? Uno les dice, di que es mixto. Entonces, como, ok, entonces, ¿cuál ecuación uso? ¿Las de circuitos paralelos o las de circuitos en serie? Y no, hay que usar las dos. Entonces, por eso esto solo es válido para comparar entre elementos. Ahí sí se puede. Por ejemplo, para este circuito de acá, yo tengo que estos dos elementos están en paralelo entre ellos. Y yo tengo que esta resistencia no está en serie con nadie. Bueno, con la batería. Pero no está en serie con ninguna de las otras resistencias. Porque uno de los requisitos para que algo esté en serie es que tengan la misma corriente. Entonces, si yo me pongo a analizar qué pasa con la corriente que sale de la fuente, yo vengo acá y dibujo esto, la corriente de la fuente o la corriente total, saco aquí y, bueno, la corriente se topa un nodo y entonces de aquí se divide en dos corrientes. Vas a tener aquí, porque puede ser la corriente uno y aquí la corriente 2. Y bueno, luego aparece aquí este otro nodo donde se vuelven a unir y entonces aquí vuelve a aparecer la corriente, la total en este caso. Entonces, esto sería ahí otra vez. Entonces, los requisitos para que algo estén en paralelo es que compartan sus terminales o que compartan los dos nodos. Entonces, estas dos resistencias de acá, como comparten los dos nodos, sí están en paralelo. Entonces, ese es el requisito para que estén en paralelo, que compartan los dos nodos. Para que estén en serie, el requisito es que compartan un nodo. Uno podría pensar, entonces, que, ok, entonces esta resistencia, le pongámosle nombre, esta resistencia A, y aquí va a estar la resistencia B y la resistencia C. Uno podría llegar a decir, ah, ok, entonces la resistencia A va a estar en serie con B y va a estar en serie con C, porque comparte un nodo con B y un nodo con C. Bueno, no, porque el requisito para que estén en serie es que compartan un nodo y que tengan la misma corriente. Entonces, en A, la corriente es toda la corriente. En B, la corriente es una parte y en C, la corriente es la otra parte. Entonces, por eso A no está en serie con ninguna de las dos. Y eso es muy importante, porque ustedes tienen que aprender a simplificar los circuitos. Entonces, am, ok. Lo que vamos a empezar a hacer nosotros son unos diagramas de colores, porque estoy viendo que les ayuda bastante. Entonces, para este circuito, vamos a empezar a pintar. Yo voy a decir, van a haber dos tipos de diagramas, ¿ok? Ustedes es conveniente que aprendan a usar los dos, porque uno es el diagrama de corrientes y otro es el diagrama de potenciales. Entonces, de hecho, voy a copiar este diagrama. Vamos a ver acá, en otra página. Aquí como eh, tipos de diagramas. Primero, hay uno para corrientes.
Entonces vamos a poner el mismo dibujo y vamos a decir esto. Entonces, de la fuente sale una corriente. Vamos a decir que es toda la corriente. Y cuando llega a este nodo, esa corriente, bueno, se divide en dos. Entonces, va a haber una corriente 1, por ejemplo, que puede ser esta, que tendrá una magnitud diferente a la original. Y va a haber otra corriente, esta, que va a tener una magnitud diferente. Entonces van a haber estas dos corrientes. Pero cuando esas se juntan en ese nodo, vuelven a recrear la corriente que las originó a ellas. Entonces aquí vuelve a aparecer la corriente original, que era la corriente verde. Entonces, este diagrama nos sirve a nosotros para ver cómo es que se distribuyen las corrientes en un circuito. Va a ser más útil cuando tengamos circuitos más reales. Esto es muy simple. Entonces, aquí no se aprecia mucho. Em, pero ahora sigue el diagrama de potenciales. Entonces, mismo diagrama. Vamos a decir lo siguiente. Eh, de hecho, bueno, hay, voy a buscarles un diagrama que aparece en el Resnick, ya se los consigo. Puede ser 301, entonces 706. Es este diagrama. Este diagrama no es muy amigable de entender. Lo que pasa es que uno tiene que sacar un rato para ver lo que dice, porque este diagrama representa lo que yo les voy a contar ahorita. Entonces me lo va a llevar. Se ve un poco feo, pero es porque no he conseguido el Resnick en buena definición, por lo menos ese volumen del Resnick, que es el mejor libro que existe. Entonces, este diagrama nos va a contar a nosotros cómo es que el potencial disminuye cuando uno parte de un punto de la resistencia hasta regresar al mismo punto. Entonces, yo voy a decir esto. Voy a empezar, por ejemplo, aquí, justo donde está el terminal positivo de la batería. Entonces, la batería, yo les dije, genera una diferencia de potencial. Eso quiere decir que el lado positivo de la batería está a un potencial distinto que el lado negativo. Cuando uno dice potencial, quizás ustedes pueden entender voltaje. Suenan similares, pero resulta que no son tanto. Voltajes, creo, es algo como muy propio de circuitos, potencial es algo muchísimo más amplio. Y la idea del potencial se asocia a una función escalar que da lugar a una función vectorial, etcétera. Entonces, eh, potencial, voltaje, vamos a agarrarlos un poco iguales, no son lo mismo, que yo sepa. Porque como les digo, ya cuando uno entra en este tema, todo se pone muy raro. Total.
Vamos a ponernos en ese punto de la batería y vamos a decir lo siguiente. La batería genera un potencial o crea un potencial tal que toda esta región de aquí va. Toda esta región de aquí, justo la que sale de la batería hasta llegar al primer elemento, toda esa región va a estar al mismo potencial. ¿Ok? Y cuando cruza a través de un elemento, el potencial cae. Entonces, toda esta región de acá va a estar ahora a un nuevo potencial, porque el potencial solo cambia cuando uno cruza a través de elementos. Entonces, toda esa región está a un mismo potencial. Esta es una de las formas de reconocer cuáles son los nodos, porque los nodos son puntos, sí, donde se distribuye, bueno, donde la corriente se separa, pero en el fondo son puntos que están todos a un mismo potencial. Por eso, ese punto es el nodo, pero uno puede decir que el nodo es absolutamente todo eso que está en naranja. Y entonces, va a haber una caída de potencial. En este caso simple, no va a apreciarse lo que debería. ¿Qué hice el color? Perdí el rosado. Bueno, sirve. Entonces, después de que, no, no sirve. Después de que después de que el potencial se topa con estos elementos, va a haber una nueva caída de potencial. Y por lo menos para este caso, ahorita hacemos unos mejores. Para este problema, entonces va a suceder que el potencial a lo largo de todo esto ahora va a ser el mismo. Pero está a lo largo de todos los conductores del que sale de las dos resistencias y del que llega hasta el terminal negativo de la batería. Entonces, este diagrama de potenciales nos sirve para ver, por ejemplo, qué elementos están en paralelo o qué elementos están en serie. Y este otro nos sirve a nosotros para ver cómo se distribuyen las corrientes. Este es muy útil para cuando hay que hacer mallas. Y este es más útil en general para aprender a hacer circuitos. Entonces, vean que se parecen, pero dicen cosas distintas. Entonces, vamos a aprender a usar los dos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok. Entonces, ven. Este diagrama yo les dije que a ustedes les representa lo mismo de lo que hablamos hace un momento. Si usted, pero este diagrama está partiendo de otro lado. Está partiendo eh, de aquí, de esta esquina. Este diagrama lo que dice es esto. Si ustedes salen de la esquina del circuito y se meten por el terminal negativo de la batería, entonces va a haber un aumento de potencial, porque las baterías entregan potencial al circuito. Entonces va a haber un aumento de potencial. Y ese potencial, vean que ya esto es saliendo del terminal positivo de la batería. Entonces, va a ser constante siempre que no se tope con ningún otro elemento a medio camino. Pero hay un resistor, que sería este resistor A que tenemos. Y entonces, cuando se topa por un resistor, el potencial cae, pero se vuelve a mantener constante hasta toparse con otro resistor. ¿Qué es lo que pasa? Que esto solo está representando una malla del circuito. Luego vemos que son mallas. Esta es una malla del circuito, porque y para nosotros hacer este diagrama, pues vamos a hacerlo largo una trayectoria cerrada, que esas son las mallas también, para conectarla a la... Va. Ah, listo. Y entonces cuando llega y se topa con la segunda resistencia, que puede ser B o C, cualquiera de las dos, entonces el potencial cae y bueno, como ya no había más elementos, cae por completo y entonces eh,
resulta que uno llegó al punto del que había partido antes. Entonces, eso es lo que este diagrama está representando de ese circuito, solamente una de las trayectorias. Total. Eh, ya con esto podríamos empezar nosotros a resolver circuitos. Creo que no tenía dudas nadie. Ahora, esto es un circuito simple. ¿Por qué simple? Porque es muy fácil. Pero de circuitos simples vamos a entender que son circuitos R, o sea, circuitos que solo tienen resistencias. ¿Por qué son circuitos simples? Bueno, y resulta que, como todo en física, se puede modelar con una ecuación diferencial. Entonces, vamos a poner aquí el caso general. Caso general, y esto es para una malla. Luego hablamos de mallas. Entonces, el caso general para una malla es una ecuación diferencial. Es algo de esta forma. Eh, Aquí, notación un poco inventada, porque es que ahorita no me acuerdo cómo es la notación correcta de las series de Fourier. Entonces, esto es el caso general. Y de nuevo, como todo en física, cada uno de estos elementos significa algo con respecto a la situación que estamos modelando. Entonces, eh, esto se puede arreglar para que sí parezca una ecuación diferencial, porque ustedes saben que la corriente es la derivada temporal de la carga. Entonces, este circuito lo vamos a arreglar. Y de aquí aparece una ecuación general de segundo orden con respecto a la carga. Hay profes que evalúan que ustedes sepan usar esto. Más bien, den gracias que no estaba Betsaida porque ella les pide que ustedes hagan la demostración de no me acuerdo qué, partiendo de esto. Entonces, pregunten a sus profes, no sé si Eric se pongan las mismas, creo que no. Pero entonces, este es el caso general. Ustedes van a tener un primer término, todo este término de acá, que representa ¿cómo llamarlo? Hmm, Una cantidad restitutiva, digámoslo acá. Esto se refiere a la restitución del sistema. Ah, ya sé cómo hacerlo. Restitución.
Esto quiere decir, este término de acá, quiere decir que el sistema de alguna forma está intentando regresar al equilibrio. Este término de aquí, esto es una disipación. Esto quiere decir que el sistema pierde energía a lo largo del tiempo. Este término de aquí se refiere de una acumulación. Entonces, este lo que quiere decir es de que el sistema algo acumula en el tiempo. Y este término de acá se refiere a un forzamiento. Y eso quiere decir que a ver, se refiere a un forzamiento. Eso quiere decir que el sistema está siendo obligado a hacer algo, ¿ok? Entonces, cada uno de estos términos representa físicamente algo, pero lo que nosotros vamos a ver es el caso RC. En corriente directa. Entonces, el caso RC en corriente directa dice lo siguiente, que de toda esta ecuación general, entonces el L se va a cero y que todo el forzamiento es solamente una constante. Entonces, la ecuación de ustedes va a ser esto. De aquí salen los circuitos RC, ¿ok? Que eso es lo que vamos a ver al final de este tema. Pero todo esto salió de hacer un análisis de malla sobre un circuito RLC en serie. Y, ¿ok? Entonces, esto, porque bueno, el punto era que esto, todo esto son ecuaciones diferenciales. Entonces, quiere decir que para resolver estos circuitos hay que usar teoría de ecuaciones diferenciales. Los circuitos simples, que es lo que nosotros estamos viendo, vamos a ver aquí el caso simple. Caso simple es un circuito que solo sea R o C o L, que solo tenga un tipo de, ¿cómo se llama? Que solo tenga un tipo de elemento. Entonces de aquí salen los circuitos R, que son los circuitos normales de siempre. Están los circuitos CES, que son de arreglos de capacitores. Por ahí tengo un problema buenísimo para este tema. Y están los circuitos L, que son lo que da lugar a los circuitos magnéticos. Eso no entra. Entonces, cuando tenemos solamente R o solamente C o solamente L, quiere decir que entonces no hace falta usar teoría de ecuaciones diferenciales, sino que ustedes pueden sacarlo todo a puro despeje.
Entonces, eso es lo que vamos a tratar ahorita con un problema de solo resistencias. Entonces voy a agarrar uno que había hecho un día de estos. Lo voy a volver a hacer. No, está muy fácil. Podría usar esto. Pero bueno, hay una guía. Sí tenemos una guía de este tema. Solo que esa guía todavía no está completa. Eh, quiero sacar uno de estos. Ay, de ahí sí. Tocó hacer esto. Vamos a hacer este, el problema 6. Santos cielos, esto va a ser largo. Pero aquí vamos a poder practicar bastantes cosas. No lo encuentro. Y van a tenerme que dar un chance porque tengo que dibujarlo. Si tienen preguntas, este es un buen momento para hacerlas. Bueno, ¿qué han visto hasta ahorita en las clases? Hoy con Juan Pablo vimos capacitancia. ¿Qué de capacitancia? La fórmula, digamos, con placas, o sea, y explicó como los tipos sin hacer un ejercicio, nada más dijo que era como con placas paralelas, con cilindros y con esferas. Y Ajá. como cómo despejar la fórmula, como el delta V, sí, y eso. ¿Los demás? Con Eric vimos lo que es capacitancia, como lo mencionó ella, vimos algo similar y de circuitos, o sea, prácticamente dio la definición de cómo eran circuitos serie y paralelo, pero no dio como mucho más. Y la clase de hoy, eh, o sea, solamente nos mandó bueno, ni nos ha mandado, pero dijo que iba a subir un video. Ok. Nadie ha visto dieléctricos todavía. Por lo menos Eric, que dijo que iba a meterlo. No, todavía no. Pero él dijo que va a meterlo. Sí, él dijo que iba a meter. Con Diego Mm. nos quedamos el jueves en capacitancia y lo vimos muy por encima y ayer se perdió, no nos dio clase y solo Ajá. dijo que iba a subir un material y que lo empezáramos a revisar, no dijo nada más. Ok. Acá se termina.
Finalmente, entonces, tenemos este circuito de acá. Tenía que dibujarlo porque vamos a tenerlo que trabajar bastante. Entonces, este es el circuito original. Este es un circuito simple porque tiene solo una batería y un vergo de resistencias. Pero el punto es que solo hay resistencias y que solo es una batería. Si hubieran dos baterías, hay que usar mallas. Si hubieran capacitores o inductores, hay que usar ecuaciones diferenciales. Entonces, esto es lo más simple. No importa cuántas resistencias tenga, esto es lo más simple. Entonces, y empezamos a analizar. Ustedes tienen que, de aquí, de la batería, que la batería tiene un cierto voltaje. Bueno, de la batería sale una corriente. Vamos a decir que de aquí sale la corriente de la batería, que podemos llamarla como I. A veces le ponen IT, de I total, o IS, que sería I de la fuente, pero dejémoslo como I. Aquí sale la corriente I. Y venimos a un primer nodo. Este nodo tiene un compañero, que es este de aquí. Total, se divide en dos corrientes. Estas tienen nombres. Sí, se divide en dos corrientes. Entonces, hacia acá sale la corriente 2. Vamos a los nombres que vienen en el diagrama. Entonces, de aquí sale la corriente 2. Y bueno, y para acá sale otra corriente que le quisieron poner 4, entonces vamos a dejarla como 4. Y aquí hay otro nodo. Entonces, de ese nodo, la corriente se divide en otras dos. ¿Cuáles más tienen nombre? Caramba. Los nombres van a ser, creo que queda mejor que mejor nosotros le pongamos los nombres. Esta de aquí era 3. Entonces, hasta acá, están todo bien. Entonces, esta corriente 2 va para allá y se divide en otras dos corrientes. Estas son distintas, R1, R2, R3, R4. Bueno, hay varios iguales. Entonces, se dividen dos corrientes. Hacia acá, vamos a decir que viene la corriente 4 y hacia acá viene la corriente 5. No se ven, pero el compañero de ese nodo de ahí es todo esto, es toda esta parte, todo esto, todo este nodo es el compañero de aquel de allá, pero es como complicado verlo así. Entonces vamos a hacer algo, vamos a redibujar este circuito. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Bueno, voy a hacerlo más cortos mejor. Como les dije, los circuitos son plastilina. Ustedes me van a ver haciendo esto bastante. Pero es porque en el cole ya llevé circuitos, entonces ya esto lo manejo muy normalmente. Esto lo hago por ustedes, no porque en realidad haga falta, pero es la forma más apropiada para ver qué es lo que está pasando. Voy a bajar este. ¿Cómo es? Ahora sí, ya es más obvio. El dibujo que había antes es exactamente igual a este, porque este nodo sigue estando al mismo potencial siempre. Quizás eso podríamos verlo antes de hacer incluso el análisis de corrientes. Déjenme ver si quizás. A ver, de aquí viene un potencial. Esto está el mismo potencial. De aquí hay una primera caída, de aquí hay otra segunda caída. Entonces va a estar el mismo potencial.
Luego esto es esta otra, esto está otra, esto está otra, esta otra. Aquí no, todo esto está al mismo potencial. Pueden ser diferentes. Va, a ver si vale la pena que nos devolvamos al circuito original, como para entenderlo todo desde el comienzo. Sí, 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 ya ve cómo. Ok, entonces, voy a copiar esto y voy a volverme al original. Entonces, ese es el original. Y este es el que vamos a empezar a trabajar. Vamos a estudiar el original primero para ver por qué pude hacer yo esto. Entonces, el análisis de potencial va a ayudarnos. Quiero decir que de la batería sale un potencial. Y entonces todos los conductores que se conecten sin que haya un elemento de por medio van a estar al mismo potencial. Entonces toda esta primera región está a un mismo potencial. Muy bien. Y en estas resistencias de la izquierda va a haber una caída de potencial. ¿Qué pasa? Y esas resistencias están en paralelo. Eso quiere decir que la caída de potencial entre ellas dos es la misma. Entonces, todo esto va a estar a un mismo potencial. ¿Por qué sé yo que están en paralelo? Porque comparten este nodo de aquí. Yo les dije que este es un nodo y comparten, ¿qué se hizo? El nodo. Ah, bueno, se fue en el rojo. Tienen ese nodo y comparten todo este otro nodo en amarillo, que no es como que uno pueda nada más decir que el nodo está puesto en una parte en específico, sino que el nodo es todo esto. Pero si ustedes quisieran intentar buscar la ubicación física del nodo, digamos que es este, digamos, porque ni siquiera es buena idea intentarlo. Digamos que es ese. Entonces, vea que comparten los mismos nodos. Entonces, como esas dos están en paralelo, quiere decir que entonces la caída de potencial en las dos es la misma. En términos de colores, quiere decir que si yo tenía rojo arriba, entonces cuando pase por la primera resistencia voy a caer a naranja, pero en la otra también cae a naranja porque están en paralelo. Entonces tienen la misma caída de potencial, o sea, el cambio de colores es el mismo. Entonces todo esto va a estar a un mismo potencial. Yo les dije que esa es una de las características de los nodos. Entonces, como todo esto está a un mismo potencial, quiere decir que todo eso es un nodo. Entonces, quiere decir que ustedes lo pueden redibujar como quieran. Entonces, si yo lo vuelvo a dibujar así, ahora sí queda más obvio que este es el nodo donde las dos resistencias vuelven a unirse las corrientes. O bueno, estos son los dos nodos que ellas dos comparten. Entonces, aquí es más obvio. Pero entonces, en este nodo vuelven a unirse I4 y la corriente 5. Entonces, esto va a estar con la corriente 2. Pero aquí, esta corriente 2 es como fantasma, porque no hay ningún elemento que esté a lo largo de esta sección del circuito. Entonces, esta I2 no la vamos a usar aquí. Pero bueno, aquí aparece ahora otro nodo. Y entonces las corrientes vuelven a separarse. Uno no puede decir que se separe otra vez en 4 y 5, porque eso depende del valor de la resistencia, siempre, eso depende. Entonces, lo que uno puede hacer es decir que sí, se separan en otras que pueden ser diferentes de 4 y 5. Entonces, les vamos a poner otros nombres. Estas son eh, la corriente 6 y esta es la corriente 7. Va.
Y esas dos vuelven a unirse en este nodo. Y entonces de aquí vuelve a aparecer la corriente 2. ¿Ok? Entonces, sí, los nodos vienen en pares. Yo les dije eso. Entonces, este primer nodo de aquí tiene este nodo de aquí. Este nodo de aquí tiene este otro nodo de aquí. Entonces, y como ustedes ven, sigue siendo cierto, las corrientes vienen en pares. Bueno, los nodos vienen en pares. Entonces, ya con esto, estamos terminando de analizar el lado izquierdo del circuito. Ahora, acá vuelve a pasar que estas dos tienen una caída de potencial. Lo que pasa es que vuelven a estar en, ¿cómo se llama esto? Vuelven a estar en paralelo estas dos. Vea que comparten este nodo de acá y comparten este nodo de acá. Entonces, quiere decir que la caída de potencial a lo largo de estas dos es la misma. Entonces, toda esta región va a estar ahora en color rosado. Esto es una pista. Esto nos está dando una pista de cómo va a estar también el lado izquierdo. Porque yo les dije, todo el conductor o todo el nodo completo está al mismo potencial. Entonces, si estos de la izquierda están en rosado, entonces los de la derecha también tienen que estar en rosado. Entonces, eso quiere decir que esto se expande también hasta aquí. Entonces, todo esto está a un mismo potencial. Si ustedes quieren, le pueden poner números. Lo que pasa es que para los números tenemos que empezar nosotros a hacer los cálculos, que es lo que aún no hemos hecho. Pero si le pusiéramos números, por ejemplo, eso quiere decir que toda esta región de aquí va a estar a un potencial, por decir algo, 20. Esta de naranja va a estar a otro, digamos 10. Y esta de rosado va a estar a otro, que sería 0. Lo veremos cuando corresponda. Ahorita estamos aún analizando el diagrama. ¿Dudas? Uf, no hay dudas. Bueno, entonces, eso fue el lado izquierdo. Vean que del lado izquierdo sacamos un montón de corrientes y un montón de potenciales también. Lo que nos falta es el lado derecho. Entonces, en el lado derecho, nosotros nos topamos que había esta resistencia. Entonces, en esta resistencia va a haber una caída de potencial. Lo que pasa es que nada nos asegura que esa caída de potencial sea igual que las que hay a la izquierda. Entonces, no le podemos poner naranja, pero pongámosle verde, por decir algo. Me la quedo con el rojo. Pongamos verde, digamos que todo esto va a estar a un potencial verde. Y lo que sabemos es que todos los conductores de esta región van a estar al mismo potencial verde. Entonces vean que ya terminamos de analizar con potenciales el circuito. Esto ayuda mucho para saber qué cosas están en paralelo, porque van a estar en paralelo las que compartan los mismos dos nodos, o lo mismo, las que compartan los mismos dos colores. Entonces, estas dos de aquí están en paralelo porque comparten el rojo y el naranja. Estas dos porque comparten el naranja y el rosado. Estas dos porque comparten el verde y el rosado, por ejemplo. Pero, por ejemplo, esta de aquí, esta de la esquina, esta que está aquí solita, esta no es tan seria con esta de abajo, porque tienen corrientes diferentes, si lo vemos aquí. Porque esta de la izquierda, esta tiene la corriente 4, pero la de abajo tiene la corriente 6, entonces no están en serie. Entonces, si analizamos esto, bueno, aquí resulta que hay otro nodo.
Y en este nodo la corriente 3 se divide en dos. Y entonces sale la corriente, ¿cuál número llevamos? 8. Y acá la corriente 9. Y entonces listo, ya quedó el circuito para que lo analicemos. Bueno, acá estas dos vuelven a unirse. Y entonces toda esta región va a estar a la corriente 3. Y luego toda esta región vuelve a estar a la corriente 1. Entonces, excelente. Ya podemos empezar a analizar el circuito. Solo tenemos 9 incógnitas. Ah, no, solo hice ya. Solo hay 9 incógnitas. Entonces, esa es una pista de por qué este problema no se puede hacer por matrices, ¿ok? O sí se puede si tienen paciencia infinita. Hablar de matrices es lo mismo que hablar del método de mallas, porque para armar las matrices tenemos que armar las mallas. Eh, pero como hay 9 incógnitas, entonces mejor no. Y hagamos esto todo por circuitos simples. ¿De verdad no tienen preguntas? Porque ya ahora sí vamos a empezar a analizar el circuito. Por lo menos invéntense una duda. O díganme, ¿a ustedes les explicaron así los circuitos? ¿Les dieron como toda esta herramienta para intentar analizarlos? ¿O qué les dijeron? ¿A usted, Glenda, qué le dijeron? Bien, y los hemos visto. No los han visto, ok. ¿A usted quién sigue? Alejandra. Es que el profe en realidad ha hecho todavía muchos ejercicios, entonces Ajá, no, o sea, no sé cómo los hace él. ok. ¿A usted, Abril? ¿Ya le explicaron circuitos? ¿O le explicaron algo de esto? No nos han explicado circuitos. Yo los quiero un poco mejor porque he ido a un técnico, entonces me acuerdo de algo. Ok. ¿A usted, Fernanda? Tampoco le han dicho nada de circuitos. El profe lo que mencionó era muy básico porque ese día hizo repaso para el último parcial, entonces vi prácticamente, no sé nada, pero lo que él explicó no, o sea, no era como con esos tries que usted está dando. Ok, ustedes van a ver que en la clase no resuelven circuitos así de extensos. Lo más que se atreven es a hacer, ¿cómo es esto? Varas como estos, o a veces un poquito más largas. Y de por sí, cuando lo explican, se hacen bolas. Pero bueno, y seguimos. Entonces, para resolver un circuito, lo que hay que hacer es simplificarlo, ¿ok? La idea es simplificarlo al máximo. Eh, hay formas de hacerlo. Yo no me acuerdo mucho, porque no me acuerdo mucho de esto. Pero hay un teorema que se llama el teorema de Thevenin, que lo que dice es que, ay, pero es para cargas. Sí, no, no hablemos de eso. Pero la esencia es la misma. Ustedes lo que hacen es que el circuito lo simplifiquen hasta llegar a una sola resistencia. Y cuando tienen eso, entonces se devuelven para atrás. Entonces vamos a empezar a ver qué elementos tienen qué configuraciones relativas para empezar a simplificar. Entonces, voy a copiar esto. Qué ejercicio más feo agarramos.
Veamos estas dos resistencias de aquí arriba. Ya dijimos que están en paralelo. ¿Cómo sabemos que están en paralelo? Porque comparten los mismos dos colores. Bueno, este diagrama lo podríamos también pintar. Van a tener los mismos colores, nada más los nodos van a, y como los nodos se ven diferentes, el circuito es diferente, pero va a tener los mismos colores. Entonces, se puede hacer. Pero bueno, entonces esas dos de arriba, vea que comparten los mismos dos colores, que son el rojo y el naranja. Entonces, esas dos están en paralelo. Entonces, yo puedo quitarlas, ¿no? Puedo quitarlas. Todo esto quitarlo, incluso las corrientes que pasan por esa sección, y representar esto con una sola resistencia. Que esta resistencia va a ser la equivalente de esas dos. Esta va a ser la resistencia, y hay que ponerle los números. Y no tenía que borrarlo aquí, eran el de abajo. Ok, era aquí. Va otra vez. Entonces, esta resistencia de aquí va a ser la resistencia, vamos a decir A, porque a todo esto hay que ponerles nombre. R1, R2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí también. 3, 4. Ajá. Entonces tenemos todas las resistencias. Entonces, esta resistencia A, ponerlo en azul, es la resistencia que representa las dos que habían antes. Entonces, podemos venir a calcular cuánto vale RA. Entonces, RA, como estaban en paralelo, hay que usar la fórmula de paralelo. Va a ser con 1 y 2, que valen 14. Entonces, va a ser 14 a la menos 1, más 14 a la menos 1 otra vez. Todo eso a la menos 1. Hacen el cálculo y da 7. 7 ohmios. Bueno, eso es la resistencia A. Luego, estas dos de abajo, vean que también están en paralelo, entonces se pueden combinar.
Vamos a poner nombre. Esta es la resistencia B. Y vamos a calcular B. Que B son 3 y 4 y esas valen 6. Este número va a salir, este ejercicio va a salir muy fácil porque tiene números muy redondos. Entonces, 6 a la menos 1 más 6 a la menos 1 y eso da 3. Luego, estas dos de acá también están en paralelo, entonces se pueden combinar. Y cuando las combinan, entonces les va a quedar solo una resistencia en ese lugar. Y entonces esta la vamos a llamar resistencia C. Y la resistencia C, aquí ustedes tienen que llenarse de puras listas, tienen que ser muy ordenados. Dice que son 5 y 6. 5 y 6 valen 6 y 2. Entonces, esta vale 6, esta vale 2. A ver cuánto da esto. Un sexto más un medio a la menos 1. Da 1,5. Entonces, muy bien. Y bueno, esto de acá es la resistencia 7. Que vale también 1,5. Entonces, ok, esta es la primera simplificación que podemos hacer. De acá tenemos varias cosas. Por ejemplo, la corriente que transita en toda esta región de la izquierda, esta es la corriente 2. Y la que sale en toda la región de la derecha es la corriente 3. Podemos hacer un análisis de todo en realidad. Por ejemplo, eh, debería ser los dos. Voy a copiar esto. Te voy a copiar el dibujo un toque. Esto es un paréntesis. Para que hagamos los análisis de potenciales y corrientes para lo que viene. Entonces, el de potencial primero. Entonces, toda esta región, seguiremos diciendo que está a un mismo potencial rojo. Ustedes pueden detenerse en cualquier momento para hacer esto y ver si están entendiendo el circuito. Pues todo eso está en potencial rojo. Habíamos dicho que en el lado derecho la caída de potencial es A1 verde, entonces todo esto está en verde. Que en la parte de abajo este es en rosado. Entonces, si este está en rosado, entonces todo el nodo completo está en rosado. Y acá había una caída de potencial que era naranja y se mantiene. Entonces, bueno, esto nos permite ver que ahora ninguna de las resistencias está en paralelo con nadie, porque alguien podría ser muy creativo y decir, ah, ok, entonces, vamos a agarrar un color. Bueno, ustedes pueden llegar y decir, ah, ok, entonces, estas de aquí están en paralelo, porque yo ya he visto que, vea, ustedes son capaces de todo. Entonces, ustedes dicen, esas están en paralelo, definitivamente. Y no están en paralelo porque
Primero, no comparten dos nodos, solo comparten el de arriba y ya. No comparten dos nodos, entonces no están en paralelo. Segundo, vámonos por los colores. La A tiene rojo y naranja. Y 7 tiene rojo y verde. No son los mismos colores, entonces no están en paralelo. ¿Por qué tampoco están en serie? Porque aunque comparten un solo nodo, vean que A tiene la corriente 2 y 7 tiene la corriente 3. Entonces, como no son iguales, no están en serie. Entonces, no están en paralelo, no están en serie. ¿En qué están? De ahí. ¿En quién sabe? Esa es la respuesta. Porque no están en mixto tampoco. Entonces, estas son, uno podría decir incluso que no tienen ninguna configuración relativa, porque las dos no están en serie ni paralelo, entonces están en algún tercer estado que no es ninguna de las dos. Por eso les digo, cuando ustedes se ponen a pensar en circuitos solo en términos de serie o paralelo, no llegan a ningún lado. Porque lo que está en serie o paralelo son los elementos con respecto a sí mismos. Por ejemplo, A está en paralelo con B, porque comparten un solo nodo. Ustedes pueden dibujar aquí que hay un nodo, si quieren. Ese nodo no sirve de nada, pero ahí pueden poner un nodo. Entonces, ese nodo lo comparten A y B, y la corriente es la misma, porque la corriente 2 es la misma que pasa por A y por B. Ahorita hacemos el análisis de corrientes. Entonces, como comparten un nodo, primero, y comparten la misma corriente, entonces esas dos sí están en serie. Lo mismo con los de la derecha. Entonces vamos al diagrama de corrientes ahora. Por corrientes, habíamos visto que de aquí sale la corriente de la fuente. Ustedes pueden usar los colores que quieran. ¿Cómo dice la corrientes? Era con verdes y amarillos y rosados. Entonces, de aquí sale la corriente de la fuente. Y entonces, hacia la izquierda hay una corriente. Pero vean que no hay ningún nodo. O sea, en ningún momento el circuito se divide en dos partes. Entonces, como no hay ningún nodo, todo esto tiene una misma corriente. Y a la derecha tenemos lo mismo. Tenemos que de aquí sale un camino, pero como el circuito no vuelve a dividirse en ningún momento, entonces todo esto tiene una misma corriente. Y cuando esas dos vuelven a unirse, hacen que aparezca la corriente original. ¿Vieron? Entonces, eso nos permite a nosotros ver que sí, que las dos de la izquierda están en serie y las dos de la derecha están en paralelo. Mentira, están en serie, todo está en serie aquí. Entonces, se puede simplificar más. Esto era un paréntesis, yo les dije. Lo voy a poner aquí en la esquina porque puede que ocupe mucho espacio para hacer los cálculos de la parte anterior. Entonces, vamos a otra página. Vean que solo en esto llevamos una página analizando el circuito. Aún no estamos empezando los cálculos. Entonces, vamos a agarrar este y vamos a simplificarlo. Entonces, las dos de la izquierda están en serie. Eso quiere decir que uno puede poner una sola resistencia en el lugar de las dos. Y con estas también. Entonces, voy a dejármela de abajo para no tener que borrar mucho. Ah, entonces, nos va a quedar este circuito. Entonces, de acá, bueno, las corrientes siguen siendo las mismas que la parte anterior. Ajá. Y entonces, esta es la situación. Solo que estas ya no son las corrientes B y C, sino que ahora son las corrientes, digo, las resistencias D y E. Y ahora hay que calcularlas.
No estoy loco. Ok. La resistencia D. Habíamos visto entonces que aquí estaban B y A. Y esas valían 3 y 7. Entonces, esta, la D, vale 3 más 7. Entonces vale 10. Y estas otras, eran la de C y 7, vale 1,5 una y vale 1,5 la otra. Entonces esto sería 1,5 más 1,5 y vale 3. Entonces, muy bien. Esa era la resistencia E. Entonces, volvemos a hacer un análisis de este circuito. Ustedes en medio examen no hace falta que se pongan a hacer estos análisis solo si ya son muy cargas o si el circuito es muy fácil. Entonces, con que hagan bastante práctica, ya pueden intuirlo. Entonces, hacemos el análisis. Acá va a verse que todo es muy similar, porque ustedes dicen, ok, primero el de potencial. Entonces, de aquí sale el potencial de la batería, que es el rojo. Y entonces toda esta región está un potencial rojo. Ok, y luego llegan y se preguntan, bueno, viene en D. Entonces, el potencial en D va a ser el naranja o el rosado. Buena pregunta. Es el rosado. Porque cuando ustedes combinaron A con B, esto que había en el medio desaparece, ese nodo desaparece. Entonces, ese color naranja desaparece de nuestro análisis. Y entonces todo esto ahora va a quedar en rosado. Y eso ocurre mucho cuando hacemos estos análisis de, ¿cómo se llama? Estos análisis de colores. Y hay colores que empiezan a desaparecer. Y esto a ustedes les sirve mucho, por ejemplo, cuando hacen circuitos que no entienden. Por ejemplo, un circuito como estos. Un circuito como estos quizás a ustedes les puede dar como cosa, que ven que tiene una figura rara. Pero cuando empiezan a analizarlo, ven ustedes que se simplifica a formas que conocen y hay colores que desaparecen. O por ejemplo, el otro que hice aquí, que este no lo hice a colores, hubiera podido. Pero por ejemplo, este circuito de acá, que ustedes lo pueden ver muy raro. En realidad no, nada más lo pueden redibujar para que se vea que es más fácil de lo que parece, o si lo hacen por colores, van a seguir encontrando lo mismo y van a llegar a lo mismo. Entonces, hay colores que desaparecen y al final todo se simplifica a algo muy sencillo. Entonces, eso a ustedes les puede cubrir bastante la intuición que sé que les hace falta para estos problemas. Solo como anécdota, Glenda, esto me lo inventé para que entendiera Daniela, esto de Los los colores. colores. Sí. Cabal. Si lo hacemos por corrientes, bueno, aquí sí no hay ningún cambio todavía. Todo esto va a estar a una corriente verde. Me fui. No, este no, aquí. Chao. Ajá, rosado y naranja. ¿Qué les ha dicho Erika a ustedes de lo que entra en el examen? Porque yo sé que él los manda a leer como un libro especial, ¿no?
un libro de circuitos y los pone a hacer práctica de eso. Vean que aquí queda el de corrientes. Ah, bueno, creo que nada, porque aún no han visto. Sí, cierto. Bueno, aquí sigue este. Entonces, sigue simplificar más. Ya dichosamente llegamos al último paso, porque alguien podría llegar y decir, bueno, aquí no se le puede hacer nada. No se le puede hacer nada porque esas dos resistencias están en lados distintos y no, ahí quedó. Y no es cierto. Por lo general, todos los circuitos R se pueden simplificar a una sola resistencia. Entonces, pues tienen que mentalizarse de que sí se puede. Pero entonces, vean que estas dos resistencias comparten los mismos dos colores. Vean que comparten el rojo y el rosado, entonces están en paralelo. Entonces, quiere decir que este circuito se puede simplificar una vez más a algo como... Va, voy a borrar el de la izquierda. No. Yo a Daniela le pedí a final de semestre que me trajera unos libros de Estados Unidos y trajo un vergo de libros, porque le pedí dos Gravitation, que son muy grandes, un libro de cuántica y otra vara más, entonces le tocó hacerme ese favor. Ven acá. Ay, qué feo. De hecho, le iba a pedir más, pero ya era mucho. Entonces, ese es el circuito que nos queda. Esta resistencia va a ser la resistencia total. Esta resistencia total, vamos a calcularla, sale de sumar las dos que estaban en paralelo. Entonces era una de, una de 10 y una de 3. Yo creo que los números sí son esos. Me sorprendería que los esté sacando mal. Una de 10 y una de 3. Y esto da 1 entre 10 más 1 entre 3 a la menos 1. Da 2,31 ohmios. Ok, entonces listo. Llegamos a simplificar todo el circuito. Eh, ya la corriente que pasa aquí no es la corriente 2, sino que es la corriente total. Solo I. Esta es la corriente que pasa ahora en todo este circuito. Vamos a hacer igual el análisis de colores para que les quede. También porque es la única vez que voy a tener que explicar tanto. Entonces, todo esto va a estar a un potencial. Y todo esto va a tener una misma corriente. Entonces, vean acá una de las ventajas de hacer el análisis de potencial. Porque todo esto se puede hacer por fuerzas. Es una breteadota, pero se puede. Y si esto fue fácil, por fuerzas es imposible.
Entonces, es lo que les decía, potencial existe para simplificar las cosas. Entonces, ya esto es el análisis final. De aquí salen dos cosas. Por ejemplo, que en esta última configuración, sabemos nosotros que el voltaje que pasa por la resistencia total es el mismo voltaje que la batería, porque vean que está en paralelo a la batería, entonces tienen el mismo voltaje. Entonces ya aquí empezamos a decir cosas. Entonces, el voltaje, que ahora nos devolvemos, el voltaje total es igual al de la batería, que son a 30 voltios. Entonces, esto es igual a V, entonces esto es igual a 30 volts. Muy bien. De aquí, porque se me olvidó decirles una cosa, eh, el caso simple es pura ley de Ohm. Solo usar ley de Ohm. Y resulta que no es una ley, y resulta que esa tampoco es la ley de Ohm, pero bueno, de ahí, así es la vida. Entonces, la ley de Ohm, de mentiras, entre comillas, es esto, que V es igual, no creo que es, bah, V es igual a I por R. Esa es la que llaman la ley de Ohm, pero la verdadera ley de Ohm, no toque, que no sé dónde va la resistividad. Mm, aquí está. La verdadera ley de Ohm es esta. Que si ustedes llevan física 3 les va a tocar. Ay, qué feo. Voy. Hoy no tengo pulso. Esta es la ley de Ohm, que dice que el vector densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Entonces, haciendo unas consideraciones y bastantes simplificaciones, se llega a que V es I por R. Pero bueno, entonces todo esto es pura ley de Ohm. Entonces, usando ley de Ohm, podemos sacar de este circuito, ven que ya tenemos el voltaje de de la resistencia total, vamos a sacar la corriente total, que entonces va a ser a V entre R. El V total entre la resistencia total, que entonces va a ser 30 voltios entre 2,31 ohmios. ¿Pedían esto? Ver algo. Y 1. Entonces, según la solución, es el 6. Sí, yo sabía que esta suma está mal hecha porque qué números. Aquí. Va. No, esa no es la que estoy buscando. Dice que son 13 amperios. Vamos a ver si es cierto. 0,13. Y no voy a tener que revisar yo esto. Y 13. 30 entre 2,31 son 13 amperios. Estamos bien.
Entonces tenemos la primera corriente y entonces hay que devolvernos hasta atrás, hasta absolutamente el principio. Entonces, esta corriente I, ¿ok? Es la corriente 1. Nosotros sabemos de la ecuación del nodo, que las hubiéramos dicho antes. A estos nodos vamos a ponerles nombre, pero sí, en este diagrama. Entonces, este de aquí va a ser el nodo A, esto va a ser el nodo B, esto va a ser el nodo C y esto va a ser el nodo D. Acuérdense que vienen en pares, no hay que usar todos. Entonces, del nodo A, vamos a hacer esto aquí a la izquierda, porque no es tan relevante. Del nodo A sabemos que la corriente de la fuente es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Y así con los 4 nodos. Entonces, del nodo B sale que la corriente 2 es igual a 4 más 5. Del nodo C sale que la corriente 2, otra vez, vuelve a dar 6 más 7. Del nodo D sale que 3 es igual a 8 más 9. Pero por lo general, estas ecuaciones de los nodos no hace falta que las usemos cuando hacemos este método por circuitos equivalentes. Esto es más obligatorio para mallas, porque esto nos lo podemos saltar usando propiedades. Igual podemos aprovecharlos, ahí vemos cuándo. Entonces, ok, este circuito, el último, listo. Entonces, nos devolvemos al anterior. Entonces, sabemos que va. Ok, este voltaje de acá, este voltaje total, yo les había dicho que una de las propiedades de las resistencias en paralelo es que tienen el mismo voltaje que las resistencias que las originan. Entonces, de aquí sale también que si esta es la total, este voltaje, otra vez, que el voltaje en resistencias en paralelo es el mismo voltaje de las resistencias que originan. Entonces, si esta resistencia total representaba a D y E, entonces los voltajes de D y E también son iguales. Entonces tenemos esos dos voltajes. Entonces ahora sí, nos devolvemos aquí. Entonces de aquí tenemos las resistencias, tenemos los voltajes, podemos sacar las corrientes, podemos sacar 2 y 3. Entonces, la corriente 2 va a ser igual al voltaje que pasa por la resistencia D. Entonces va a ser el voltaje en D entre la resistencia D. Y entonces esto es 30 voltios entre 10 ohmios. Y esto da 3 voltios. Y la corriente 3 va a ser igual a, al voltaje de la resistencia ok, va a ser igual al voltaje que tiene la resistencia que está en el camino de la corriente 3 entre esa resistencia. Entonces, va a ser el voltaje en E
entre la resistencia E. Vamos a verlo de este diagrama, quizá un poco mejor. Vean que 3 es este lado derecho. Entonces, ¿cuál es el voltaje de esa resistencia? Bueno, es 30, ya lo sacamos. ¿Cuánto es esa resistencia? Bueno, es 3, también ya la sacamos. Ustedes ahí tienen que ayudarse con los diagramas. Entonces esto va a ser 30 entre 3 voltios. Estos son amperios. Entre 3 ohmios. Y esto da 10 amperios. Que creo que son los que vi. Ahí en la solución hay una de, ahí ven, hay una de 10 y hay una de 3. Entonces sí, vamos bien. Entonces de acá podemos ahora devolvernos más. Entonces tenemos las corrientes. De este diagrama tenemos todas las corrientes, pero no tenemos los voltajes de A, B, ni de 7 ni de C. No son los mismos que los de D y E, porque D representaba a dos resistencias en serie, entonces no tienen los mismos voltajes, tienen la misma corriente. Entonces lo que podemos hacer es esto, decir, ok, empezar a calcular. Son A, B, C y 7, entonces. El voltaje en A va a ser la corriente que pasa en A, y vean que en A pasa I2. Ustedes lo pueden ver de este diagrama de acá. Ustedes ven que en A pasa I2 y en B también. Entonces, los voltajes en A van a ser la corriente que pasa, que sería I2, y en B también. En B también pasa I2. Por los valores de esas resistencias. Entonces, aquí vienen la resistencia A y la resistencia B. Y entonces, esto va a ser 10, no, 3, va a ser 3 por RA que vale 7. Entonces 3 por 7, esto es 21 voltios. Y la otra va a ser 3 por 3. Entonces estos son 9 voltios. Eso con A y con B. Entonces vamos a sacar los otros dos voltajes. Lo que faltan son C y 7. Entonces, en 6 y en 7, si nos vamos a este diagrama, vean que pasa la corriente 3. Entonces, esto va a ser ahora corriente 3 por la resistencia de C, y luego el otro por la resistencia de 7, y entonces son 10 por 1,5, esto da 15, va. Esto va a ser otra vez 10 por 1,5, esto también da 15. Entonces, ok, tenemos los voltajes tenemos todos estos voltajes. Vamos a ordenarnos un toque, porque aquí salen más cosas. Por ejemplo, vean que la resistencia A representaba 1 y 2, entonces tienen el mismo voltaje. Entonces, vamos a ordenar esto más todavía. Entonces, de aquí sale que el voltaje en 1 y el voltaje en 2 tiene que ser igual que el voltaje en A, que es de 21 voltios. No hay dudas de momento. Casi terminamos. De B
vean que la resistencia B representaba a 3 y 4. Entonces, el voltaje de 3 es igual que el voltaje de 4, eso es igual al voltaje de B, que eso es igual a 9 voltios. Luego, la resistencia C representaba a 5 y 6. Entonces sale que el voltaje de 5 es igual al voltaje de 6, y eso es igual al voltaje de C, que eso es igual a 15 voltios. Uf, pues bien, entonces, ya de este diagrama conocemos todo. Bueno, hay algo más que suelen preguntar, que son las potencias. Am, Vamos a apuntar eso aquí. Para usar ley de Ohm y, y que la potencia es V por I, que esto es el calentamiento de Joule. Bueno, en realidad ese no es el calentamiento de Joule, pero sí llega a lo mismo. Se pueden sacar las potencias, no lo voy a hacer. No es difícil, nada más es más brete y ya deberíamos ir terminando. Entonces de acá tenemos ya todos los voltajes en todas las resistencias. Y de aquí podemos terminar de sacar todas las corrientes que hacen falta. ¿Cuáles faltan? Faltan 3, faltan 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, venimos a este diagrama. Sí, ¿verdad? Y entonces, de aquí vamos a sacar corriente 4, que la corriente 4 va a ser igual al voltaje en esa región. Entonces, el voltaje en la región 4, bueno, en la región donde existe la corriente 4, debí pintar este. Sí, debía ser el análisis de potencial también de este. Va a ser por lo menos el de potencial. Solo que ya ahora va a quedar súper cargado de cosas. Esta región es en verde. Ah, seguimos ahora sí. Entonces, para sacar la corriente 4 tenemos que ver cuál es la diferencia de potencial en la región donde existe eh, la corriente 4. Entonces, en esa región, la diferencia de potencial es la de rojo a amarillo, que ese es el voltaje de la resistencia 1. Entonces venimos aquí, voltaje de resistencia 1. Entre la resistencia que hay en esa región, y en esa región la resistencia es la 1.
Ese voltaje 1 es de 21 voltios, el de 2 también. V1. Esto es de 21 voltios. Esa resistencia es de 14 ohmios. Y 21 entre 14 son 3 medios, entonces esto es 1,5 amperios. En 5, la corriente 5, entonces venimos al diagrama, entonces la corriente 5 existe en la región donde la caída de potencial es la de rojo a amarillo a través de la resistencia 2. Entonces, vamos a ocupar el voltaje de 2 y la resistencia 2. El voltaje de 2 es el mismo, 21, la resistencia 2, bueno, también vale 14 y esto también da 1,5. Entonces tenemos esas dos. Sigue. Damos las dos de abajo, entonces. Ahora sigue la corriente 6. La corriente 6 está en la región de amarillo, bueno, de naranja a rosado, a través de la resistencia 3. Entonces ocupa el voltaje de 3 y la resistencia 3. El voltaje de 3, sepa Dios cuál es 9. Y esa resistencia 3 vale 6. Aquí. Entonces, 9 entre 6 también da 1,5. La resistencia 7 ocupa bueno, aquí está ahí, es la caída potencial de amarillo a rosado a través de la resistencia 4. Entonces ocupa el voltaje 4 y la resistencia 4. El voltaje 4 es 9, la resistencia 4 también es 6, la respuesta también es 1,5. Ya casi terminamos. Corriente 3, 8 y 9. La corriente 3 sería la que pasa a través de R7. Es la que va de rojo a verde. Está aquí. Es la que va de rojo a verde a través de R7. Entonces, ocupa el voltaje 7 y la resistencia 7. El voltaje 7 es 1, no, es 15. La resistencia 7 es de 1,5, entonces esto da 10. Y faltan las corrientes 8 y 9. Entonces la corriente 8 sería esta que va de verde a rosado a través de R6. Entonces ocupa el voltaje de 6 y la resistencia 6. La resistencia 6 es de 6. Eso dice, no. La resistencia 6 es de 2. Y el voltaje, el de 8, no lo indiqué aquí. Va, denme un toque. R6. Me la aquí. Estamos sacando la corriente 8. Eso es el voltaje de 6 y la resistencia de 6. Sí, aquí está. El voltaje de 6 es 15. Y la resistencia 6 es de 2. Entonces esto da 7,5. Y para 9, vean que la corriente 9 es la que va de verde a rosado a través de R5. Entonces ocupa el voltaje 5
y la resistencia 5. El voltaje 5 es de 15, la resistencia 5 sí es de 6. Y esto da 2,5 amperios. Y terminamos. ¿Cómo lo vieron? ¿Preguntas? ¿Alguien? Muy bien. Entonces, esto fue con respecto a circuitos simples. Agarré uno así bien difícil. Uno que se pueda resolver a puros circuitos equivalentes. Pero si ya tenemos más baterías o cosas raras, ya no se puede. Y hay que empezar a hacer mallas. Nos vemos a las... ¿Qué son las 3:30? Nos vemos a las 4:30.